nos hables y que tú nos muestres la dirección que tú nos quieres llevar. Habla nuestras vidas, enséñanos, Señor, y guíanos en este tiempo para que tu palabra pueda ser predicada y anunciada en todo tiempo y en todo momento. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Muy bien, les había estado hablando de los rudimentos que debíamos de dejar ya para poder avanzar hacia pues las cosas que Dios tenía preparadas para nosotros. Bueno, ya vimos esos puntos que son doctrinales, se pudieran decir, de una manera básica, pero no superficial. Pudimos entender puntos muy importantes a través de los cuales podemos vivir una vida teniendo la fe en Cristo, sabiendo lo que es el arrepentimiento de obras muertas, sabiendo lo que es el bautismo, la venida del Señor, el juicio eterno, cosas que puedan estar ya grabadas en tu corazón y a seguir avanzando. Y el Señor nos llama a desarrollar nuestra vida y a ir desarrollándonos en madurez también. Y el tema que traigo para ti en esta mañana le he titulado Desarrollando la madurez. Y lo quisiera que pudiéramos ir a la primera carta de los Corintios, en el capítulo 13, versículo 11. Si ya dejamos los rudimentos, pues hay que seguir avanzando hacia las cosas que Dios tiene para nosotros. Amén. Dice la Escritura, el apóstol Pablo habla en el verso número 11 y dice: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño y juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Qué importante es que hagamos todo eso. El gran artista Miguel Ángel, muchos lo conocemos, a ese célebre artista italiano, pintor. Él tardó mucho tiempo en dar los últimos retoques a una de sus obras más famosas. Y en cierto momento un amigo de él lo visitó. Y le preguntaba siempre, bueno, ¿qué has hecho hoy? ¿Qué hiciste ahora? Y Miguel Ángel le respondía, bueno, hoy he perfeccionado ese detalle en la mano, hoy he mejorado la sombra de aquella arruga que estaba pues un poquito mal. Dice, he arreglado la luz en aquella parte del vestido y etcétera. Le daba muchas información de los últimos toques que le estaba dando a su obra. Y le dice su amigo, oye, pero pues esas son insignificancias. Y dijo este hombre Miguel Ángel, dice, pero ciertamente, contestó Miguel Ángel, tal vez puedan ser, pero la perfección se hace de insignificancias y la perfección no es una insignificancia. ¿Ok? Qué interesante, porque a medida que nosotros vamos avanzando en la vida, tenemos que ser perfeccionados. Hay muchas imperfecciones que puede haber en cada uno de nosotros que necesitan ese toque del maestro para poder ir puliendo, para poder ir perfeccionando, para poder ir transformando nuestra vida. Así es la vida cristiana. Tenemos que ir creciendo en madurez día tras día. Siempre van a existir áreas de oportunidad en nosotros. ¿Ok? Siempre vamos a tener que pulir cosas en cada uno. Y qué importante es que no nos conformemos a la manera en la cual nosotros estamos, en la cual nosotros vivimos. ¿Por qué? Porque en el momento en que nos llegamos a conformar en la manera en que nosotros somos, ahí se detuvo nuestro crecimiento. Y déjame decirte que nos falta todavía mucho para llegar a la estatura del varón perfecto. Al contrario, tenemos que dar los retoques día tras día a cada uno de esos detalles, así como lo hizo este pintor Miguel Ángel, para que podamos llegar a la perfección que el Señor demanda en cada uno de nosotros, ¿verdad? En cada una de nuestras vidas. En este pasaje que leímos hace algunos momentos, vemos algo que debe de ser muy claro en la vida de cada uno. No podemos seguir con las mismas inmadureces del pasado. No podemos seguir viviendo como vivíamos antes. Necesitamos ser transformados, necesitamos cambiar todas esas áreas que hay en nuestra vida de oportunidad para ser cada día más como el Señor anhela. Que tenemos que quitar esas actitudes que teníamos de niños, porque muchas veces se vienen a manifestar día tras día ese tipo de actitudes en la vida de cada uno de nosotros. Ahora,
¿qué tipo de actitudes son las actitudes de un niño? Bueno, pues un niño anda en pleitos, un niño anda en egoísmos, anda en celos, anda con resentimientos, anda con desobediencia a Dios, un sinfín de actitudes incorrectas que puede haber en su vida. Y este versículo que leímos está puesto en un capítulo muy conocido. ¿En qué capítulo está puesto? Hermanos, yo sé que es de mañana, pero no se me duerman. ¿En qué capítulo está puesto? ¿No está en la pantalla? ¿Qué capítulo? Ya, gracias, hermanos. Sí está, ya se despertaron algunos. Muy bien. El capítulo 13. ¿De qué habla el capítulo 13? ¿Alguien sabe? ¿De qué? Otra cosa muy importante. El capítulo 13 habla de la definición del amor. Es uno de los capítulos que manifiestan el amor de una manera más clara. Es más, ahí está descrita la definición del amor. El amor es sufrido, es benigno. Y qué interesante es que todo este trasfondo de la madurez viene también enfocado en el amor, en el cual nosotros vamos a ir desarrollándonos y creciendo. El libro de Efesios capítulo 3, en el verso número 17 y 19, dice la Escritura: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados ¿en qué? En amor. Versículo 18: sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. 19: y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. ¿Para qué? Para que sean llenos de la plenitud de Dios. Muy bien. Tú tienes que estar arraigado y cimentado en amor. ¿Para qué? Para poder conocer el amor de Cristo sobre tu vida. Si tú no estás caminando en amor, pues no eres de Dios. Dice la palabra: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. No tenemos ese conocimiento, pero tenemos que tener ese amor, entendiendo y conociendo lo que Dios ya ha estado haciendo, lo que Dios ya ha hecho en nuestras vidas, y cómo nosotros podemos también manifestar ese amor en otros y llenarnos de toda la plenitud de Dios en nuestras vidas. Ese es el deseo de Dios, que nos llenemos de toda la plenitud. Y cuando tú te llenas de la plenitud de Dios, tú maduras. ¿Sabías eso? ¿Sí es así o no? Así es. ¿Cuáles son las áreas en las que la palabra nos llama a madurar? Bueno, yo te voy a dar algunos puntos interesantes acerca de lo que tenemos que hacer para ir madurando y lo que no tenemos que hacer también. Lo primero es que tenemos que crecer en sabiduría. Tú y yo tenemos que ser más sabios cada vez. De nada sirve que se hablen palabras profundas de las Escrituras si no estamos maduros, si no tenemos un corazón para recibir correcto, porque no lo vamos a entender, o lo vamos a malinterpretar, o lo vamos a aplicar también incorrectamente. El libro de Primera de Corintios, la primera carta a los Corintios, capítulo 2, en el verso número 6, nos dice de esta manera: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Estaba escuchando el testimonio de una persona que fue al cielo. Él escribió un libro y habla de muchas cosas. Y él dice que en el cielo hay una biblioteca muy grande, ¿verdad? Donde se está llenando, todavía creciendo en sabiduría mucha gente allá. Dice que cuando la gente ora por sabiduría, van los ángeles, que son espíritus ministradores, y van y toman de la sabiduría de Dios y la empiezan a transmitir a la gente. Bueno, yo no sé si esto así sea, pero lo que sí sé es que el Señor trae de su sabiduría a nosotros cuando nosotros clamamos a Él y le pedimos que Él nos enseñe a actuar y a saber movernos. A medida que tú conoces a Dios,
tú te haces más sabio y entendido. Ahora, la sabiduría no es algo que se aplica solo al conocimiento. La sabiduría es algo que se aplica a la forma en la cual nosotros actuamos. Nosotros no somos sabios porque conocemos, somos sabios porque tomamos acciones correctas que nos van a ayudar a desarrollar nuestra vida, a poder ser mejores y a tener frutos distintos. Te voy a dar una definición que encontré en el diccionario de sabiduría. Sabiduría es la facultad de las personas para actuar, fíjate muy bien y lo subrayé, para actuar con sensatez, con prudencia y con acierto. O sea, vamos a dar en el blanco cuando nosotros actuamos con sabiduría. Al crecer en madurez empiezas a actuar de una manera diferente. Te haces más sabio, ya no actúas en base a tus sentimientos o emociones equivocadas, sino en base a los principios establecidos por Dios. Y esto te va dando una experiencia también al darte cuenta de los resultados que tú vas a obtener. Cuando yo estaba sin Cristo, pues obviamente una persona sin Cristo habla como una persona que no tiene a Cristo. ¿Y cómo habla una persona que no tiene a Cristo? Pues a insultos, a maldiciones. Y tenía mis amistades que pues eran de la misma manera. Y de alguna manera la forma en la cual nos hablábamos pues era puros insultos. Y era la forma en reflejar el afecto, imagínate, si así te hablas con los amigos, pues cómo será con los enemigos. Y era la forma de reflejar afecto. El problema es de que vivir insultándote como que no es algo muy agradable. Aparte, esos insultos llegaban muchas veces a excederse y eso ocasionaba que se pudieran llegar a los pleitos, a los golpes o a cualquier otra circunstancia a causa de que pues eso provoca violencia, ¿verdad? El estarse insultando, el estarse maldiciendo. Y un día yo en la universidad encontré a Cristo y le pedí perdón al Señor por tantas cosas en mi vida y tuve que tomar decisiones. Yo le decía al Señor, Señor, ayúdame a ser más sabio porque mi manera de actuar era todavía como en el pasado. Y le pedí al Señor sabiduría para ser más sabio y el Señor empezó a dar sabiduría. Y una de las cosas que yo decidí dejar de hacer fue dejar de maldecir. Entonces, al dejar de maldecir, no solamente hice eso, sino que empecé a hablar con propiedad. Hay veces cuando tú no te sabes el nombre de la gente y en el mundo, pues les hablas del animal ese de carga, ¿verdad? A todo el mundo cuando no te sabes su nombre. Y acá pues yo le cambié eso, pues como estaba en la facultad, pues estaban estudiando para licenciados los que estaban ahí y les empezaba a hablar de licenciado. ¿Cómo está licenciado? Hasta de usted le decía a los chamacos. Yo estaba bien grande, ya tenía 28 años, ¿verdad? Porque me había tardado en entrar a la universidad y eran pues más jóvenes que yo, unos 4, 5, 6 años menores que yo, pero les hablaba de licenciado. ¿Y sabes qué? Que me empezaron a hablar de la misma manera. ¿Cómo ha estado, licenciado? Y también me hablaban de usted y todo, en broma y lo que fuera, pero así nos hablamos. Y entendí que era mejor hablarse con propiedad, que era mejor respetarse y encontré sabiduría de parte de Dios en esta situación que yo estaba enfrentando. Es algo que pues he mantenido. ¿Por qué? Porque sé que da un fruto correcto, un fruto agradable. Pero ¿qué es lo que sucede cuando no tenemos el corazón correcto, cuando no conocemos al Señor? El libro de 1 Corintios capítulo 2, en el verso número 14, continuamos leyendo este pasaje, dice la Escritura: pero el hombre natural, o sea, el hombre que no conoce a Dios, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque estas cosas se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Yo conozco a gente que es demasiado analítica y no es que no crean en Dios, es que no les conviene creer y prefieren tratar las cosas espirituales como algo que no es real, como algo emocional, como algo que no existe. Desgraciadamente para ellos la palabra de Dios es real y en el estilo
que llevan en el estilo de vida, pues se van a manifestar los frutos de lo que están sembrando, desgraciadamente. Por eso es que tiene que voltear toda esa gente a los pies de Cristo para recibir de su poder, de su presencia y poder crecer y madurar también espiritualmente. Muy bien, la segunda cosa es la madurez de pensamiento. Nosotros somos lo que pensamos. ¿Sabías tú eso? Cada uno de nosotros somos todo lo que cruza aquí por nuestro pensamiento. Tal cual es el hombre en su corazón, dice la palabra, tal es él. Y bueno, el libro de 1 Corintios, vamos a volver ahí a la primera carta de los Corintios, en el capítulo 14, en el verso número 20, nos dice de esta manera. Dice: hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sean niños en la malicia, pero ¿cómo? Maduros en el modo de pensar. ¿Cómo es la forma de pensar de un niño que actúa de manera inmadura? Bueno, un niño vive culpando a otros de sus problemas. Si es así, no, es que él, es que aquel, es que por tu culpa, es que... Así son los niños. Un niño actúa también de manera inmadura al mentir, al insultar. Un niño es impulsivo. Un niño no controla sus emociones. Un niño es egoísta. Un niño no acepta sus propios errores. Un niño tiene objetivos también equivocados. Un niño busca cosas que no le convienen, y etcétera, etcétera, etcétera. Podemos ver un montón de actitudes que vienen también, no solamente a los niños, sino a las personas que actúan en esa misma situación. Entonces, ¿cómo debe de ser nuestro pensamiento? ¿Cómo tiene que ser nuestra forma de pensar? Bueno, un pensamiento que tenga todo lo opuesto a lo que un niño inmaduro está haciendo. Primeramente, la Biblia nos llama a ser como niños, pero en la malicia. Los niños no buscan vengarse. Bueno, la mayoría de ellos no buscan vengarse cuando alguien les hace algo malo. No maquinan cosas perversas o perversiones o tantas cosas en su mente o en su corazón, la mayoría de ellos, ¿verdad? Sino actúan sin malicia, y eso es lo primero que nosotros tenemos que tener. Pero, por ejemplo, si un niño culpa a otro de todos sus problemas, pues yo tengo que hacer lo opuesto. ¿Qué es lo opuesto? Identificar mi responsabilidad. Yo soy maduro cuando en un conflicto yo, en vez de ver la responsabilidad de la otra persona, empiezo a ver mi responsabilidad. Y cuando yo veo por mis errores, por mis fallas, entonces las cosas van a cambiar. Tal vez me puede decir alguien: bueno, hermano, yo creo eso que usted está diciendo, pero en este caso que estoy viviendo, el que tiene la culpa es el otro, ¿verdad? Y tal vez así podamos llegar a pensar en muchas ocasiones. La situación es que cuando hay un conflicto entre dos personas, es por lo regular entre dos personas que hicieron cosas incorrectas, uno y el otro. Y hay que ver, hay que autoanalizarnos para llegar a la raíz del problema y que podamos salir adelante. Si un niño insulta, pues nosotros tenemos que medir nuestras palabras. Si un niño no controla sus emociones, pues nosotros tenemos que tener dominio propio. Si un niño es egoísta, bueno, pues nosotros tenemos que ver por los demás, etcétera, etcétera, etcétera. Autoanaliza a un niño que conozcas, y más si es berrinchudo, autoanalízalo más para ver cuáles son las cosas opuestas o al punto en el cual este niño tiene que llegar y en el que cada uno de nosotros también lo tiene que hacer. ¿Quién es nuestra base o fundamento para aplicar cada uno de estos principios? ¿Cuál es la base en la cual nosotros podemos estar bien fundamentados y bien seguros? ¿La manera de actuar de quién? Bueno, pues la manera de actuar de nuestro Señor Jesucristo. Esto significa que tenemos que pensar y actuar de la manera en la cual Él lo hace. El libro de la primera carta de los Corintios, en el capítulo 2, en el versículo número 16, dice la Escritura: pero ¿quién conoció la mente del Señor? ¿O quién le instruirá? Podrás tú decirle al Señor cómo hacer o cómo no hacer las cosas, pero luego me gusta lo que dice: mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Cuántos tienen la mente de Cristo?
Si tú tienes la mente de Cristo, pues te va a ir bien en toda tu vida. Vas a enfrentar problemas como tal vez los que enfrentó el Señor Jesucristo, pero vas a saber salir adelante y vas a salir victorioso en cada una de esas circunstancias. Amén. Muy bien, la tercera cosa que te quiero decir es que hay obstáculos para alcanzar madurez. ¿Sabías tú eso? Hay algunos obstáculos que nosotros podemos enfrentar para alcanzar la madurez. En el libro de Lucas capítulo 8, en el verso número 14, dice la escritura: la que cayó entre espinos, está hablando de las semillas, recuerdan cuando fue el sembrador a sembrar. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero oyéndose, ¿qué es lo que sucede? Son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Ok, esta es la versión Reina Valera 1960. Te quiero hablar te quiero comentar acerca de la versión Nueva Traducción Viviente y ver este mismo pasaje ahí en el libro de Lucas también, ¿no? Capítulo 8, verso 14. Vamos a leerlo. Dice la escritura: las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen el mensaje, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida. Así que nunca crecen, ¿qué? Hasta la madurez. Muy interesante cómo lo interpretan aquí en esta traducción de las Escrituras. Aquí vemos tres obstáculos muy interesantes que son para que nosotros podamos madurar. El primero de ellos son los afanes. ¿Qué son los afanes? Son todas estas cosas que no te permiten tener tiempo para estar con el Señor. Son todas esas cosas que pones en primer lugar en vez del Señor en la práctica, porque en la teoría todos tenemos al Señor en primer lugar. Pero si yo te pregunto cuánto tiempo pasas con el Señor, pues ahí sí habría que analizar si Él está en primer lugar o está relegado. Si yo te pregunto cuánto tiempo oras, bueno, y tú me dices más de una hora, pues gloria a Dios por eso. Pero si tú me dices pues en la mañana, en los alimentos, en la tarde y en la noche, son 2, 4, 6 minutos diarios, ¿verdad? Cuando me acuerdo, pues ahí sí estamos en serios problemas. ¿Por qué? Porque le estamos dedicando nuestro tiempo a los afanes de la vida y estamos dejando, como Marta, lo que hemos sido llamados a tener, que es buscar al Señor en nuestra vida y en nuestra manera de andar. Muy bien, entonces los afanes nos impiden acercarnos al Señor. ¿Y qué pasa cuando no estamos cerca del Señor? Que nos metemos en problemas. Fíjate lo que dijo un amigo mío, pastor, hace poquito. Me llamó la atención lo que dijo, porque dice él que su esposa le dice de repente que llegan a tener alguna discusión: cuando tú no te metes a ese cuarto a orar, me das miedo, ¿verdad? Fíjate las palabras que le decía al pastor: me das miedo cuando no te metes a ese cuarto a orar. Y yo creo que todos damos miedo cuando no nos metemos al cuarto a orar, ¿verdad? Y más si no hemos comido, pues damos más miedo todavía. ¿Por qué? Porque empezamos a actuar de una manera inmadura. Empezamos a actuar fuera de la voluntad de Dios, fuera de los propósitos que Él tiene para cada uno de nosotros. Muy bien, entonces la segunda son las riquezas. Otra de las cosas que nosotros podemos estar, nos pueden estar quitando del poder andar en madurez son las riquezas. ¿Cuánta gente no cambia su carácter y su forma de ser para mal cuando le pegan a algún negocio y les va bien, ¿verdad? De repente le pegaron a algún negocio y les fue bien, y de repente cambiaron totalmente. Las riquezas los hicieron alejarse del Señor y actuar con inmadurez. Por ejemplo, Adrian y Gillian Bradford, ellos ganaron el récord en premios del Reino Unido de la lotería. Fueron un total de 148 millones de libras. Más de 187 millones de euros, ¿verdad? Y todavía más millones de dólares, porque son más. Y dice esta historia que pronto se aficionaron a los placeres más caros. Empezaron a viajar en primera clase, empezaron a tener un nuevo hogar, empezaron a comprar coches deportivos, pero no pareció hacerlos más felices. Y 15
15 meses después, la pareja anunció su separación, envuelta en rumores de infidelidades. Fíjate cómo las riquezas muchas veces también, si no tenemos un grado de madurez en nuestras vidas, nos llegan a perdernos. Gillian dijo, la esposa dijo, el dinero hace supuestamente feliz a la gente, pero también las convierte en las personas más exigentes y codiciosas. Un catedrático de finanzas llamado Francisco Isidro dijo, hay una estadística que dice que más o menos el 70% de los que se hacen ricos en un corto periodo de tiempo terminan arruinándose en un periodo inferior a 5 años. Te llegan las riquezas, te llega el dinero y se fue tu vida espiritual, se fue tu madurez. Y bueno, por último, los placeres de la vida también. La gente busca satisfacer sus deseos, mismos que son contrarios a los que el Señor nos llama a tener. Dios satisface nuestros deseos de la mejor manera, pero el enemigo pervierte nuestros deseos y la gente nunca puede crecer ni desarrollarse para alcanzar la madurez. Yo conozco gente que nunca deja de ser adolescente. Siguen siendo los adolescentes eternos y hasta se ufanan de ellos. Antes se juntaban con muchachos de 15, 16, 18 años para embriagarse, para hacer todas las cosas que sus pasiones les demandaban, pero siguieron creciendo y sus amigos se fueron casando y fueron madurando y fueron cambiando su estilo de vida, pero ellos permanecieron igual y se metieron con drogas y con el alcohol y se siguieron juntando con la siguiente generación de 16, 17, 18. Es más, yo conozco gente que ya tiene 50 y tantos y se sigue juntando con chavitos de 17, 18 años, 19 para embriagarse, para platicar de sus aventuras, de sus anécdotas y nunca maduraron. Siguen con vidas destruidas, con familias destruidas, con todo lo que tenían alrededor destruido a causa de ello. Y bueno, ¿qué se necesita para madurar? Bueno, aquí vamos al cuarto punto. Lo que necesitamos para madurar. 2 Corintios capítulo 13, verso 11 dice, por lo demás, hermanos, tened gozo. Fíjate muy bien esta palabra, perfeccionados. Es la segunda, ¿verdad? Que nos viene aquí, la segunda característica. Perfeccionados, dice, consolados, sed de un mismo sentir y vivir en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con todos ustedes. Muy bien. ¿Qué significa la palabra perfeccionar? Muy bien, vamos ahí te lo voy a volver a decir un poquito ahí en la nueva traducción viviente. Me gustaría darte este pasaje también. Dice la escritura, amados hermanos, termino mi carta con estas últimas palabras. Está diciendo el apóstol Pablo. Estén alegres, ¿verdad? Que era lo que veíamos hace unos momentos, tened gozo. Y luego la segunda palabra que les dije que pusieran mucha atención. Ser perfeccionados. Dice aquí, crezcan hasta alcanzar la madurez. Tenemos que crecer hasta alcanzar la madurez. Tenemos que desarrollarnos hasta llegar al lugar a donde tenemos que llegar. Dice ahí un poquito más adelante, anímense unos a otros, vivan en paz y armonía, entonces el Dios de paz y amor estará con ustedes. Muy bien, ¿qué significa perfeccionar? Perfeccionar significa preparar, restaurar o remendar, que es la palabra en griego que es katarizio, catartizo, ¿verdad? Que se encuentra ahí en la Reina Valera, que vemos como perfeccionar, bueno, está traducida esta palabra, y es preparar, restaurar o remendar. Una de las tareas que están desapareciendo actualmente es el remendar las redes. ¿Por qué se remiendan las redes? Bueno, pues porque se hacen agujeros y los pescados, los pescados ya se salen por ahí y vuelven a ser peces, ¿verdad? Se sueltan de su cautividad. Un propietario de un barco de pesca llamado Rafael Benavides comentó que remendar redes no es una tarea fácil, ya que se requiere dedicación, tiempo y hacer las cosas bien. Dedicación, tiempo y hacer las cosas bien. Una vida que va en crecimiento es una vida que se va remendando en cada una de las áreas que se van rompiendo.
No podemos dejar a la desidia estos remiendos, porque tu red no va a funcionar de la misma manera. No vas a tener el fruto que tú desearías. ¿Es tedioso remendar redes? Sí. De hecho, esta persona dice que ya esta labor ya se está perdiendo entre los nuevos jóvenes. ¿Por qué? Porque tal vez es fácil remendar una red de 3 por 3 metros, pero cuando esa red mide 2 kilómetros, pues como que no es tan fácil poder remendarla. Pero es necesario, porque si no, no vamos a tener la efectividad que cada uno necesita para caminar en nuestra vida e ir adelante, que nos vaya bien en nuestro trabajo, con nuestras familias, en nuestro ministerio, en la vida espiritual también que el Señor nos ha marcado a caminar. Y termino con esto. Te voy a dar 2 ejemplos de madurez. El primero de ellos es Timoteo, un hombre que sirvió a Pablo, al apóstol Pablo, en muchas tareas, y a medida que se desarrollaba, pues Pablo le iba asignando labores también cada vez más difíciles. Y te quisiera leer esta escritura que se encuentra en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, en el verso número 15, y vamos a leer ahí al 17. Y dice el apóstol Pablo: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. ¿Desde cuándo las sabía? ¿Desde cuándo estaba creciendo en sabiduría? ¿A través de qué estaba adquiriendo sabiduría? A través de las escrituras. Ok, las cuales te pueden hacer ¿qué? Sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea ¿qué? Sea perfecto, sea perfeccionado, madure. Esa es la palabra. Enteramente preparado, y cuando dice enteramente está hablando de algo que es completo. La madurez llega de una manera completa, es cuando ha sido perfeccionado algo en todas sus partes. Enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, Timoteo, ¿desde cuándo estaba madurando? Desde su niñez. Ok. Quiero que veamos la carta a los Filipenses, donde el apóstol Pablo habla de Timoteo, a la iglesia de Filipos. Muy bien, dice estas palabras ahí en el capítulo 2, en el verso 19. Espero en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de su estado. El apóstol Pablo no podía estar al mismo tiempo en todas las iglesias. Entonces él tenía que preparar gente madura, para que esa gente madura pudiera tener esa misma identidad del apóstol Pablo y ese mismo amor por la gente para que creciera. Y fíjate lo que dice: pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por ustedes como Timoteo. Versículo 21, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero luego dice el verso 22, pero ya conocen los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio. La gente podía ver el corazón de Timoteo. El apóstol Pablo podía ver el corazón de Timoteo. Gloria a Dios cuando la gente pueda ver esa madurez también en nuestras vidas. Las autoridades que tenemos, la gente que está alrededor de nosotros, toda la gente que nuestra familia, la gente que nos rodea. Cuando ven eso es que realmente ya tuvimos un crecimiento y un desarrollo. Pero bueno, te quiero dar el último ejemplo, que ese ejemplo lo vemos también en Cristo Jesús, que es el ejemplo más real a través del cual nosotros podemos ser perfeccionados. En el libro de Hebreos capítulo 5, en el verso 8 y 9, dice la escritura: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió ¿qué? La obediencia. ¿Aprendió la obediencia? Pues estuvo aquí en la vida terrenal, tuvo que actuar como la gente terrenal actúa. Y él aprendió a desarrollar esa obediencia. Y luego dice el verso 9, y habiendo sido perfeccionado, habiendo alcanzado esa madurez, habiendo alcanzado ese desarrollo, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen.
qué bueno es que nosotros podamos de la misma manera estar seguros en Cristo, podamos caminar en Él, podamos ser perfeccionados y podamos ser transformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo día tras día. El Señor te quiere levantar, el Señor te quiere que tú te puedas desarrollar, quiere que tú puedas crecer en cada una de las áreas a las cuales Él te está llamando en este tiempo y en los tiempos que vienen. Tenemos que avanzar, no podemos quedarnos como cada uno de nosotros estamos. Amén. Inclina ahí tu rostro delante del Señor y dile: Señor, en el nombre de Cristo Jesús, hoy estamos delante de ti y te pedimos que tú actúes y obres, Señor, en cada una de nuestras vidas. Sabemos que tú tienes planes gloriosos, Señor, y planes perfectos para cada uno de nosotros. No queremos quedarnos, oh Dios, en la manera en la cual estamos, sino queremos ser transformados por medio tuyo. Queremos ver, Señor, tu victoria en nosotros. Queremos ser perfeccionados, aunque sabemos, Señor, que muchas veces ese perfeccionamiento duele. Aunque sabemos que el dolor, Señor, muchas veces nos afecta emocionalmente, pero sabemos que también hace cambios, Señor, provoca cambios en cada uno de nosotros. Y queremos que tu gloria sea derramada y tu poder, Señor, nos vaya transformando día a día para ser cada vez más como tú. Te bendecimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Padre. Amén, Señor.